Gracias te damos, Señor, por este programa de Bible 101. Te pedimos, Señor, de que la bendición, la unción, Señor, tú la pongas, Señor, en las Escrituras en este momento, Padre. Dependemos de ti y del Espíritu tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, oramos. Gracias, Señor. Bienvenidos a su programa Bible 101. Estaba yo meditando en Primera de Corintios capítulo 4, verso 6, donde dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, la escritura nos dice de que no hay que ir más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que Dios nos ha dado, y Él desea que nosotros permanezcamos en las Escrituras y que no vayamos más allá de lo escrito. También en Deuteronomio 29:29 la Escritura dice también que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces Deuteronomio 29:29 y 1 de Corintios 4:6 nos dicen de que lo revelado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo revela, siempre va a ir conforme a lo que está escrito, y nosotros necesitamos permanecer en esto. Entonces nosotros nos quedamos en el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis, que dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, verso 30, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. O sea, es Dios aquí en el día sexto que pronuncia la dieta del ser humano y la dieta de todo animal que Él creó. Y cuando vemos en este pasaje, nosotros miramos en la escritura que comer animales, ser carnívoro, como se dice, sea el humano o sea una bestia, no es el plan de Dios, ¿verdad? Cuando se come carne de animal, se quita la vida, ¿verdad? Muerte tiene que ocurrir, ¿verdad? En el animal que se devora o en el animal que se va a preparar para comer. Pero en el plan de Dios, uh, nuestro Dios no tenía, ¿verdad? O no hay que haber muerte, sino solo vida. Porque Dios es Dios de vida y no de muerte, ¿verdad? Y meditando en esto, Romanos 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. En otras palabras, la muerte no estaba en la creación de Dios al principio. Por eso le da al ser humano el comer fruto, comer lo verde a los animales, ¿verdad? Y sigue el versículo diciendo: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte está hoy aquí, ¿verdad? Por el pecado. Hay muerte en el mundo, y lo que estamos hablando de la muerte, hay mortalidad. Mortal o mortalidad quiere decir que hay capacidad de morir, ¿verdad? Con esto no estamos insinuando, por supuesto, que no hay que comer carne, ¿verdad? O no hay que comer animales.
Dios dio la ley de Moisés y en la ley de Moisés se hacía la ofrenda y se participaba del sacrificio y el sacrificio era un animal, se comía la carne. Muy interesante. Isaías, estaba yo meditando en Isaías 12:7, donde dice, y el león como el buey comerá paja. ¿Verdad? Dice este pasaje de Isaías que vendrá un tiempo donde volverá la bestia a comer paja y no a otro animal. Ya no será carnívoro el león. Muy interesante. Y vio Dios todo lo que había hecho, dice el versículo 31, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy interesante, o sea que el plan de Dios es volver a regresar a un mundo, a una vida donde no existirá la muerte, donde la muerte ya no será más. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que exista la muerte. ¿Por qué? Hay muchas preguntas muchas veces. ¿Por qué se murió mi hijo? Hay una frase muy famosa que he oído mucho aquí en California donde dicen los padres no deberíamos de enterrar a nuestros hijos, sino nuestros hijos deberían de enterrarnos a nosotros. Pero se dice con una tristeza, con un sentimiento, y es entendible. Por eso Deuteronomio dice las cosas, ¿verdad?, que no son reveladas, quedan a nuestro Dios, ¿no? Muchas veces no se sabe por qué la gente se muere antes, por qué los jóvenes se mueren, por qué los niños se mueren. Ayer estaba yo oyendo la noticia de la influencia aquí en California y una mamá, una mujer embarazada, se murió por la influencia, creo que así se pronuncia, por la gripe esa que está dando. Y el bebé también se murió. Entonces se murió el bebé ahí también con la mamá. ¿Por qué suceden estas cosas? Y no hay respuesta. ¿Por qué se murió fulano de tal? ¿Por qué esto pasó allá? Lo único que la Biblia nos revela es de que hay muerte, pero también nos revela, o está escrito, de que viene un tiempo donde la muerte ya no va a estar aquí. Y en estos versículos vemos la dieta que Dios le había dado, y era una dieta donde no se necesitaba matar o quitar la vida de un animal para poderse alimentar. Perdón. Interesante. Muy interesante. El Dios de nosotros es maravilloso. Eh, y vio Dios, ¿verdad? Dice el 31, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea que era bueno en gran manera que no hubiera muerte. Es lo que yo puedo deducir de la dieta que Dios había dado, ¿verdad? Bendiciones Dios había dado aquí en gran manera. Qué bonito. La Biblia también dice en el versículo, en el capítulo 2 empieza, y en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y el versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vamos a hablar del versículo 2 en otra ocasión, pero en el versículo 1 yo quería comentarles, ¿verdad?, sobre esto, acabado los cielos y la tierra, pero la frase esta, y todo el ejército de ellos, en eso, aquí creo que nos vamos a quedar, pero el ejército de ellos. Entramos a este capítulo 2 ahora. Dios dice que acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Vemos que el ejército que habla el contexto, ¿verdad? Viendo el capítulo 1, habla de seres que vuelan, ¿verdad? O sea,
las aves, por supuesto, los pájaros, y está hablando de los seres de esta creación, de esta esfera del cielo que está cubriendo la tierra, de este mundo. Igual, el ejército que habla de la tierra son seres, ¿verdad? Animales en el agua o animales terrestres. Entonces la palabra ejércitos se está aplicando, ¿verdad?, a esta creación. Y viene a mí el pasaje cuando el profeta Elías empieza a huir de Jezabel y se va a esconder, me parece, si estoy bien. Y Dios le manda, dice, Dios le manda cuervos que le lleven carne. Y él bebía agua del riachuelo que pasaba por ahí donde él estaba. Y yo viendo esto, cómo se habla de ejércitos, ¿verdad? Muchas veces hay muchas explicaciones de los ejércitos celestiales que vienen a auxiliar a aquellos que hemos sido llamados a esta salvación que fue entregada por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí veo yo que el santo, ¿verdad? Elías, por decirlo así, el profeta, es auxiliado por un ejército terrenal, los cuervos. Los cuervos son negros y muchas veces se usan, por ejemplo, en el Día de los Muertos, en Halloween, como símbolo tipo de la oscuridad, pero no, los cuervos son creación de Dios, ¿verdad? Y Dios los usa como Él quiere. Y en ese pasaje, ¿verdad?, de Elías, Dios usa unos cuantos del ejército, ¿verdad?, de los cuervos que Él creó, ¿verdad?, que se habla aquí en Génesis 2:1, para llevarle de comer al profeta. Y digo yo, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy con el ejército de los cielos y el ejército de la tierra, de esta creación, para ayudar a los santos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y Proverbios, yo le vuelvo a repetir, dice, el corazón alegre es buen remedio. Dice el libro a los Proverbios, no me recuerdo dónde está el verso, pero las mascotas muchas veces alegran el corazón, y a través de ese ejército muchas veces Dios está dando remedio a sus santos. Este es su programa Bible 101. Que Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima.